Abuelo, ¿puedo pedirte consejo sobre algo? Claro, siempre puedes preguntarme lo que quieras. Ya lo sabes. Lo sé. Es que me da un poco de vergüenza tener que preguntar. Ya sabes la respuesta a lo que me vas a preguntar. No. Entonces, es bueno preguntar. Puede que no sepa la respuesta, pero prometo intentarlo. De acuerdo. Gracias. Bueno, estamos preparando un informe especial sobre programas de discipulado. ¿Te refieres a tu programa sobre programas? Me encanta ese nombre. Gracias. El problema es no estoy seguro de qué es el discipulado. Sé cuáles son los programas, pero no estoy seguro de saber cómo son el discipulado. Ya veo. Si te pidiera que cambiaras la cadena de esa bicicleta ahí mismo, ¿podrías hacerlo? Por supuesto, me enseñaste a hacer eso hace mucho tiempo. Si te pidiera que construyeras un avión, ¿podrías hacerlo? De ninguna manera. Y eso está bien, porque nadie nunca te ha enseñado a armar un avión. Que puedas cambiar la cadena en esa bicicleta es gracias al discipulado. Alguien te enseñó cómo. Cuando alguien acepta a Jesús, se convierte en cristiano, es algo hermoso. Pero no es el fin de su historia. Es solo el principio. Aceptar a Jesús es una cosa. Seguir a Jesús es otra. Así es. Y no se espera que nadie sepa qué hacer al empezar. Necesitarán la ayuda de personas que ya han pasado por esto. Jóvenes Soldados es muy bueno para eso. Así es. Si llegas a comenzar el viaje a tu edad, Jóvenes Soldados es el lugar perfecto para empezar. Pero no serás un soldado joven para siempre. Después viene Cadetes Locales. ¿No enseñas eso a veces? Sí. Y en los cadetes locales, vas a empezar a desempacar ideas más amplias y a profundizar más en las escrituras. No es que Jóvenes Soldados sea menuda cosa, claro. No, me emociona un poco profundizar en lo que significa vivir una vida de fe. Y eso es lo que hacen los programas de discipulado. Los programas de música también son programas de discipulado. Crear música es un acto de adoración. Cada vez que nos reunimos para cantar o tocar nuestros instrumentos juntos, practicamos lo que significa ser la iglesia. Tenemos que escucharnos unos a otros y trabajar juntos. Eso es discipulado. ¿Y tú? ¿Existe el discipulado para adultos? Claro que sí. Ya asististe a uno de los programas de discipulado que son para adultos. Solo estás en una clase diferente. ¿Escuela dominical? Bingo. Las clases de la escuela dominical son para todas las edades y son una gran oportunidad para quienes hemos superado la edad de cadetes locales hace mucho para seguir aprendiendo y creciendo. Genial. Sé que siempre has dicho que siempre hay algo que aprender y que siempre hay espacio para crecer. Solo tenemos que seguir siendo aprendices. Me alegra saber que hay un lugar donde se puede seguir aprendiendo, incluso cuando seamos mayores. Claro. Y te cuento un secreto. Las donas son cada vez mejores. ¿Reciben donas en la escuela dominical? Esa es una de las ventajas. No me parece justo. Bueno, no lo sé. He oído que las ventajas del joven soldado son bastante buenas. El uniforme es mucho mejor en el verano, ¿y no es cierto que ustedes niños pueden ver videos y cosas así? Sí, están bien. Supongo.